Padre, del Hijo, Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santísimo, te ponemos toda esta charla, toda esta plática que nos van a dar en tus divinas manos, para que todo sea en provecho, para que aprendamos más, para que conozcamos más de todo lo que nos platiquen, nos digan. Te agradecemos, Señor, porque nos estás permitiendo un día más, una tarde más. Nos estás dando mucha salud. Todos los que estamos, consideramos que estamos con mucha salud. También te pedimos por los que no se van a poder conectar hoy por algún problema que tengan. Te pedimos por ellos, te pedimos por los enfermos, te pedimos por todas las cosas que tengan entre manos el secretariado, todos los movimientos de la iglesia, te los ponemos en tus divinas y misericordiosas manos, Señor. También a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros, que le pidas a tu Hijo Santísimo que nos abra el entendimiento para que comprendamos todo lo que nos van a explicar hoy. Y por eso te damos gracias, Padre Santísimo, con la oración que tú nos dejaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. A ti también, mamita María, te damos gracias y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y también, Señor, te pido bendiga a nuestro instructor del día de hoy, para que nos diga muchas cosas buenas. En tus manos, Señor, Padre Santísimo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. A nombre de la Dimensión de Laicos de Villahermosa, Tabasco, de nuestra diócesis, le damos la más cordial bienvenida a nuestro maestro del día de hoy, el licenciado Alejandro Soto Romero. Muchísimas gracias, maestro, por su generosidad de aceptar de estar con nosotros esta tarde. Que Dios lo bendiga y que Dios lo colme de sabiduría para que pueda hoy expresar sus conocimientos a todos nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenido. Pues bien, vamos a ver una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Alejandro es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM, maestro en Economía en Economía y Gobierno por la Universidad de Anáhuac, y es también fundador y colaborador del Sistema Integral de Evangelización, el famoso CINE, responsable de formación de la dimensión social e implementación de proyectos sociales. También pues, fue candidato a jefe delegacional en la Ciudad de México, fundador de la agrupación política CUMBE, y tiene una vasta experiencia en el sistema gubernamental, en la administración pública. Tiene 12 años de la administración ya, sobre todo en el área del sector del medio ambiente. Creo que el tema interesante de la grandeza que tenemos aquí en nuestro país lo conoce a profundidad por el hecho del contacto que ha tenido con ese tipo de trato precisamente de la administración pública, ¿no? Creo que le vamos a pedir un favor para que podamos escucharlo bien, que apaguemos nuestros micrófonos para que no interrumpamos, y vamos a esperar que nuestro ponente Alejandro nos exponga, tenemos 2 horas, que nos exponga la temática, y ya vayamos anotando cualquier pregunta que queramos hacer para que
ya en el momento de tiempo de preguntas y respuestas lo hagamos. Asimismo, le queremos pedir que vayan anotando preguntas los que no han compartido, los que se han quedado ahí con la pregunta en el corazón, en el alma, y no han sacado. Así que anímense para que haya bastante participación. Tampoco se nos apasionen porque después nos damos con la cubeta. Entonces, pues bienvenido, Alejandro. Que Dios te colme de sabiduría, que te dé esa ciencia, ese conocimiento para que podamos captar lo que tú nos traes para nosotros. Bienvenido. Es tu hora. Adelante. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y al contrario les agradezco su tiempo y la verdad es que siendo sábado en la tarde, pues cualquiera de ustedes podría estar haciendo otra cosa, disfrutando de su familia, descansando, pero eso habla del compromiso, de la búsqueda y eso siempre será importante, pues como comprometidos en la fe y comprometidos con nuestro país. Este tema que me pidieron pudiera yo platicar con ustedes, es un tema bonito y voy a tratar de, digamos, de manejarlo como en dos cosas. Entender primero en qué consiste cuando dicen la grandeza de México en nuestras manos. Pues lo primero es, bueno, ¿qué estamos entendiendo por grandeza? Porque puede ser un concepto incluso ideológico, ¿no? Cada quien puede entender cosas diferentes. ¿En qué radica la grandeza? Y, y fíjense que curiosamente apenas hoy el Papa Francisco recibió al presidente del gobierno español y les dijo en este recibimiento les habló exactamente de qué significaba engrandecer a la patria. Entonces se los voy ahora sí que tienen la fortuna de que les voy a mostrar las palabras más recientes del Papa de apenas unas horas en el tema que ustedes están ahorita, que van a poder escuchar. Pero, eh, bueno, y la parte importante es qué es lo que nos llama Dios, a qué nos llama el Señor, qué es lo que realmente tenemos que construir, qué es lo que realmente está en nuestras manos, que sin duda alguna sí está en nuestras manos, construir la patria y nos toca a cada uno desde la trinchera y desde el lugar en el que estemos. Los laicos estamos llamados como a dos vocaciones importantes. El servir a la iglesia es una gran misión, ayudar en nuestra iglesia como laicos, pero lo específico del laico, que es el mundo seglar, es la transformación de las estructuras temporales. Y eso es básico para nosotros, para eso hay que formarnos, educarnos, etc. Yo quisiera, un poco para también conocer el contexto, en estos cursos de formación de doctrina social de la Iglesia, me comentaban de la Universidad Pontificia que de hecho son 15 temas que han estado tomando. Yo quisiera preguntar, ¿ustedes ya han estado tomando estos cursos o es la primera vez? Más para ubicarme. Primera vez. Así como tipo jornadas, tipo seminario, es la primera vez. Ah, es la primera. Ok. Así es. Mi caso, pues sí lo he tomado, pero en otras modalidades, en otras diócesis, también en cuestiones así políticas y empresariales, sí, más o menos. Muy bien. Bueno, miren, también tenemos la dificultad de poder dar este tema, pues no de manera presencial, que eso siempre es complicado y difícil, ¿no? Estamos todos aprendiendo. Es medio feo estar trabajando a través de una pantalla y no tener esa interacción, pero pues pues vamos a echarle ganas y vamos a ver cómo resulta este tema. Les voy a compartir la pantalla, que eso de manera esquemática pues va ayudando a tener ciertas ideas. Entonces, si me dan oportunidad también a compartir la pantalla, en este momento lo vamos a ver, ¿eh? Sí se ve, ¿verdad? Sí, Muy, ya. muy bien. Bueno, formación política desde la doctrina social de la Iglesia, que es parte de esta formación que vamos a
a dar con varios temas. En este momento vamos a hablar sobre la grandeza de México en nuestras manos. Cuando hablamos de grandeza, pues es una palabra que define el tamaño, ¿no? El tamaño excesivo de algo respecto a una cosa, ¿no? Los sinónimos de grandeza, pues es corpulencia, magnitud, poder, superioridad. Lo contrario es pequeñez, insignificancia, de mérito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grandeza, puede significar poder, majestad, y hacemos referencia a cualidades que siempre son admirables, que pueden ser, primero, pueden ser cosas grandes, cosas, pero pueden ser persona y se puede referir también a una sociedad. Cuando se habla de una persona, nosotros decimos que es grande, que es grandioso, porque el ser humano, para nosotros los cristianos, nos queda muy claro que el ser humano posee una enorme grandeza por ser único, por ser criaturas de Dios únicos, irrepetibles, valiosos, pero además por nuestras acciones, por nuestro conocimiento, por nuestra voluntad, por nuestras capacidades también, por nuestra motivación de superarnos. Son muchas cosas, pero quizá lo más valioso es que somos, desde el punto de vista de la fe, somos criaturas y hemos sido salvados por Jesús y somos también sus hijos. Decía Juan Pablo II, un gran filósofo, que aportando sobre la dignidad del ser humano, que somos dignos y valiosos no solamente por esto que les menciono, sino también porque somos co-creadores con Él cuando hay una complementariedad de varón y hembra, porque juntos procreamos y estamos abiertos a la vida. O sea, algo más que nos hace mucho más dignos complementariamente hombre y mujer. Entonces, cuando hablamos de algo valioso, estamos hablando de algo digno. Algo grandioso es algo que tiene. Cuando se habla de grandeza en una sociedad, se refiere también a la máxima dignidad. Por ejemplo, en el México, que tuvimos muchos años un presidencialismo muy fuerte, pues la dignidad de un presidente pues era la figura más importante que representa política. En el caso de las monarquías, por ejemplo, en España, pues es el rey de España. Toda la grandeza que puede tener la misma nobleza. Y bueno, esa máxima dignidad que se le otorga a un rey, por ejemplo, o a un presidente, en algunos casos se hereda. En el caso concreto de las monarquías, pues era heredable. Por eso los reyes buscaban cómo heredar esa grandeza pues, al hijo príncipe, que a veces resultaba pues nada grande, por cierto. Entonces, la dignidad radica en ser una nación entonces única y valiosa. En eso radica la grandeza. Si resumiéramos la dignidad de este país, sería que somos un país único y un país valiosísimo. Pero, ¿qué significa esa grandeza? Esa gran dignidad que tenemos. Pues es el origen y el destino. Es lo valioso que hemos heredado. Eso es muy importante porque nadie nace de cero. Heredamos algo. Heredamos cuando las personas heredamos genéticamente, biológicamente, muchas cosas de padre y madre, pero heredamos también una historia, una tradición, una cultura, una manera de ser. Entonces somos herederos. Un país es heredero. Ya les puse una banderita que si ustedes la alcanzan a ver, dice tres cosas: religión, unión y libertad e independencia. Son tres ideas básicas con las que se consumó la independencia de México. Esa era la bandera del ejército trigarante. Era la independencia de México, para ellos significaba esas tres cosas: religión, por supuesto católica, unión y independencia. La grandeza no es nada más lo que heredamos, sino lo que tenemos en el presente y lo que estamos construyendo, porque lo que heredamos y lo que tenemos es lo que nos da visión al futuro de lo que dejaremos a nuestros herederos también. El futuro nos permite caminar en vistas a heredar también. Entonces es un patrimonio que tenemos, que hemos heredado, pero a la vez lo vamos a heredar.
eso grandioso que tenemos es lo que queremos que siga conservándose hacia el futuro. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿En qué consiste la herencia de este pueblo grandioso que es el mexicano? La grandeza de este pueblo mexicano. ¿Cómo nace? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué heredamos? Bueno, de nosotros heredamos un mestizaje biológico y cultural. Un lenguaje, la religión católica como cimiento de nuestra nacionalidad y los primeros 3 siglos del virreinato que se fue construyendo esta nación con instituciones importantes, educativas, culturales, religiosas, que formó parte de una civilización cristiana en el mundo. Entonces nosotros somos herederos básicamente de estas 3 cosas fundamentales. Eso es lo que heredamos. Puede pasarnos, como mucho sucede, que a veces no estemos de acuerdo con lo que heredamos. A veces hay hijos adolescentes que le dicen a sus padres, pues yo nomás acepto lo de mi mamá, pero no lo de mi papá. Bueno, pues cuando uno está buscando identificarse en la adolescencia, uno puede ser rebelde, pero cuando uno va madurando, finalmente vas aceptando que tienes lo bueno y lo malo de ambas partes, pero gracias a ese don, que es gratuito, es que somos lo que somos. Por eso, cuando hablamos de patria, estamos hablando de patrimonio, viene de padre, de lo que heredamos, de la paternidad, entendiéndose padre y madre, lo que hemos heredado. Por eso un patriota, el hombre que se siente patriota, es realmente el que ama profundamente eso que ha sido heredado. Y eso que hemos heredado, uno lo conserva, lo trabaja y uno se arriesga por ello, por esa parte que realmente hemos heredado. Pero esta grandeza de país, con una historia tan larga, tan grande, ustedes piensan que que nuestra cultura, los primeros rasgos culturales, si ustedes en su estado lo conocen muy bien, la cultura olmeca son 1300 años antes de Cristo. Son más de 3000 años de historia. Entonces, nosotros tendremos que identificar, bueno, ¿cómo identificamos nuestra identidad con una historia tan larga, tan compleja, tan llena de cosas? ¿Cuál es realmente nuestro origen y nuestro destino? Porque eso es importantísimo. Toda la vida, sea personal o de un país, tiene un origen y un destino. Todos. O sea, el problema es que no queremos ver a veces ni el origen ni el destino, pero todos lo tenemos. Y pobre de aquel que no sabe ni origen ni destino porque todo está perdido en la vida. En la vida personal y de las naciones, siempre en esta búsqueda desde nuestro origen a nuestro destino, supone un camino que es siempre dinámico, no es estático. Nunca es, ahí nos quedamos parados. Podríamos quedarnos estancados, pero la vida avanza. Siempre es dinámico y siempre lleno de desafíos, por lo tanto, siempre nos lleva hacia más adelante, no para quedarnos. Por eso es que buscamos caminos y buscamos respuestas. Encontrar la identidad de un país es complejo, es difícil. En la historia nos enseñaron como de manera lineal, como por etapas. Sí, así fue la historia de México y casi fue como buenos y malos, y estos son los malos y estos son los buenos. No, la historia es mucho más compleja de eso y es mucho más dinámica y lo que más podemos hacer es aproximarnos. ¿Quién se es capaz de tener claridad de lo que somos, de nuestra identidad? ¿Quién? ¿El mejor historiador del mundo podrá saber? No, nos aproximamos, nos acercamos, porque es una cuestión dinámica. Si a veces en el solo conocimiento de las personas nos quedamos cortos, a veces somos tan limitados que le ponemos como un fijador a una persona y lo dejamos siempre marcado con una forma de creer que es, pero las personas estamos cambiando y tenemos derecho a cambiar, a modificar. A veces ni siquiera en las parejas nos llegamos a conocer perfectamente bien. ¿Quién puede entrar a la conciencia y la intimidad del ser humano en lo más profundo de su ser? ¿Quién es capaz de decir, este hombre piensa y es de esta manera? ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios. Solo Dios sabe perfectamente la identidad plena del ser humano y, por supuesto, señor de la historia de un país y de una nación. Y bueno,
Resulta que Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura en los 90, un poeta mexicano reconocido en todo el mundo, decía con estas palabras: encontrar la mexicanidad, esa invisible sustancia que está en alguna parte, no sabemos en qué consiste ni por qué camino llegaremos a ella. Sabemos oscuramente que aún no se ha revelado. Ella brotará espontánea y naturalmente del fondo de nuestra intimidad, cuando encontremos la verdadera autenticidad, la llave de nuestro ser, la verdad de nosotros mismos. ¿Qué significa esa búsqueda de caminos, ese querer tener una respuesta de la nacionalidad, de la mexicanidad? Octavio Paz, como muchos pensadores, siempre buscaron encontrar en varios libros, en varias poesías, qué era México, en qué consistía su historia, en qué consistía el mestizaje. Y este hombre era un hombre que se consideraba agnóstico, o sea, es decir, no creían. Algunos le decían, usted es un pagano, y decía, no. Fíjense en sus respuestas, decía, es absurdo que digan que soy pagano, porque yo que he nacido en un país católico, no puedo ser pagano. Heredé eso de mi cultura y de mi nación. Lo heredé aunque no lo quisiera. Soy parte de una cultura católica, que ese es mi país. Y cuenta que estando en la India, en una provincia que se llama Goa, entró a misa a una iglesia conquistada por los franciscanos, sacerdotes jesuitas, y dice que entrando a la vieja catedral católica, la misa era en portugués, le escuchó con fervor y lloró. Y dice, no sé todavía si redescubrí algo, pero sentí la presencia de eso que han dado a llamar la otredad, es decir, mi otro ser, dentro de una cultura que no era la mía, mi identidad histórica. Fíjense, él, en esa búsqueda, alguien que no creía en Dios, en esa misa encontró que Dios existía y que es posible encontrarlo, pero lo estaba encontrando en una cultura que no era católica. Por eso también la añoranza de su cultura católica de su país. Él después regresa a México y un hombre congruente, siempre en búsqueda de la verdad, en búsqueda de Dios. Y un poema que fue de sus últimos poemas, eh, es un poema muy bonito porque él dice, fíjense lo que dice: soy hombre, o sea, duro poco, es decir, soy un hombre finito, voy a morir, pero sin embargo es enorme la noche, inmensa, pero miro hacia arriba y las estrellas me escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura, y en ese mismo instante alguien me deletrea. Es paciente en forma, digamos, figurada y poética, que las estrellas le escriben, que se interrelacionan con él, con sencillez intelectual y humildad, exclama: sin entender, comprendo que soy escritura. O sea, dicho de otras palabras, el poeta experimenta gran alivio al persuadirse que forma parte y muy especial de esa obra creadora, y por eso concluye que en ese mismo instante alguien me deletrea, alguien escribe por mí, yo también soy escritura. Es decir, yo soy lo que soy porque hay un Dios todopoderoso que me hace redescubrir. Entonces, este hombre me parece que es una forma muy bella, no hay una forma más bella de describir las realidades que la poesía. Y este hombre, que fue el gran poeta mexicano, finalmente está en una búsqueda de la verdad: qué es la nacionalidad mexicana y la mexicanidad, qué es la verdadera historia, qué es la verdadera cultura, y él, como persona, realmente buscando a Dios. Seguramente él se encontró con Dios en sus últimos momentos. Por eso es que si pensamos qué es lo que realmente heredamos, qué es nuestra principal herencia, qué es nuestro principal patrimonio en este país, México, sin duda es la fe. Sin duda es nuestra religión. Sin duda es que nos hayan dado el querigma, presentarnos a Jesús como un acontecimiento, un encuentro, que en el bautismo era la forma concreta, sacramental, para encontrarnos con esa realidad, que después de adultos tenemos que encontrarla nosotros y redescubrirla. Por eso, Benedicto
Benedicto XVI, en su programa formativo y a partir de su primera encíclica Deus Caritas, en el número 1, así empieza Benedicto XVI, el gran teólogo que va a pasar a la historia por ser uno de los papas más formados y filósofos y teólogos. Dice, fíjense sus palabras tal cual. Se empieza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento con una persona, que es la persona de Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, no se es cristiano porque yo soy un hombre bueno, me conduzco con un código ético y moral perfecto, voy todos los días a misa, cumplo todas las normas. No, soy cristiano porque Dios me ama y me quiere y me acepta como soy y me perdona y me conduce. Por eso el tener fe es algo importantísimo y es algo que heredamos y tenemos que dar gracias a Dios de ese momento en que nos regalaron la fe en este país tan maravilloso. Y la iglesia, en ese acompañarnos de manera permanente en esta nación, la iglesia como cabeza visible de Cristo a lo largo de la historia, aquí en México, como en todo el mundo, pero nos regala siempre un tesoro que sigue siendo patrimonio de nosotros, porque es un patrimonio de Jesús también para todos, pero para nosotros. ¿Y en qué consiste? Nos consiste en que la iglesia, para descubrir la manera de tener un país cada vez más libre, un país más armonioso, un país que realmente construyamos y lo engrandezcamos a partir del bien común, la iglesia nos regala, en las palabras de Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, decía, la iglesia contribuye a esa liberación del hombre con una inspiración de fe, es decir, ese encuentro con Jesús, esa proclamación de la buena nueva que es el querigma. 2, con una motivación de amor. No nos motiva el odio, la revancha, la división, nos motiva el amor. ¿Y qué nos forma? La doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia como un movimiento práctico, concreto, conjunto de reflexiones que nos ayudan a transformar las realidades temporales. Principios entonces de reflexión, normas de juicio y directrices de acción. Ese es el conjunto de la doctrina social de la iglesia desde Rerum Novarum de 1891 a esta última encíclica del Papa Fratelli Tutti, que apenas salió hace un par de semanas, que es una encíclica maravillosa, que es un llamado a la fraternidad. ¿Qué es lo que engrandece este país y a cualquier otro país? La fe, la doctrina social de la iglesia, la presencia de la iglesia, el llamado a construir el bien común, a lograr la fraternidad, a que seamos un país verdaderamente grande. Pero desgraciadamente no podemos salirnos de lo que vive la realidad del mundo. La realidad del mundo, lo decía muy bien también en Aparecida, en el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal de Latinoamérica en Brasil, Benedicto XVI en ese discurso inaugural dice, vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el nivel cultural. Es decir, los valores del ser humano en su relación con Dios, en su relación con la misma naturaleza y en su relación con los hermanos. Y este mundo de hoy se da el fenómeno de la globalización, un fenómeno que tiene relaciones a nivel planetario, aunque hay aspectos positivos como aspiración de unidad, sin embargo comporta el riesgo de grandes monopolios, de convertir el lucro en un valor supremo y también de regirse no por la ética ni por el servicio a la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, sino corre grandes peligros, decía desde ese momento Benedicto XVI. Pero es importante entender el concepto, cambio de época. Estamos viendo un cambio de época, no es un cambio generacional. Los cambios de época son crisis completa de civilización. Entonces, México, a pesar de que quisiéramos construir la grandeza, vivimos en un mundo que no está construyendo exactamente la grandeza. Estamos en un mundo en profunda crisis y ahora se ha acentuado más
esa crisis con lo de la pandemia. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde vamos? Y no debemos de perder de vista, nuestro principal destino siempre será espiritual. Acuérdense bien de esto. Un país como las personas, tenemos un origen y un destino. Quien no tiene claridad ni de su origen, de su destino, está perdido. Nosotros tenemos que tener claridad que nuestro destino, en su origen y es decir, nuestra realidad en su origen y en su destino siempre será espiritual. Tiene una dimensión espiritual. Y por eso, cuando hablamos para poder entender ese origen de esta gran nación, tenemos que descubrir que nuestro origen nace con la presencia de la Virgen de Guadalupe y con el mestizaje. Yo quisiera que ustedes más reflexionaran cuando nosotros vemos el nacimiento de este país en estos años, 10 años antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe. El Imperio Azteca, que tenía casi 23 millones de gente, súbditos, ¿no? Estaban también en su mentalidad. Era un pueblo profundamente religioso, politeísta, con muchos sacrificios, sanguinario muchas veces. Había una mentalidad religiosa profunda, pero ellos estaban claros de que iba a cumplirse una profecía importante, que era la de que iba a llegar un dios caudillo, que era Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y que iba a regresar del oriente. Entonces ellos estaban conscientes de que venía un cambio también. Y por otro lado, pues Hernán Cortés también con una visión, como en esa época, pues todos eran profundamente militares y religiosos, eran los que conquistaban, los que llegaban a evangelizar. Entonces todo esto confluye como cualquier conquista, con errores, con abusos, pero que finalmente pues acaba siendo también un drama para los indígenas, porque pues además de la derrota y de la que es su imperio, pues hay un desmoronamiento de su estructura militar, social, económica, política, también su estructura religiosa, que era esencia de ellos mismos, que le daba sustento a su misma existencia. Entonces, como que pues se les cae el mundo, dominados por gente extranjera, con un idioma diferente. Por otro lado, los evangelizadores, los primeros evangelizadores, era un fracaso rotundo, no pueden evangelizar a nadie bajo esas condiciones, no bautizaban a nadie, entonces era un caos. Esos 10 años fueron un caos, aunque ya estaban dominados militarmente, era un verdadero caos. Pero la aparición de la Virgen de Guadalupe, la gran estrella de la evangelización, que se aparece entre el 9 y el 12 de diciembre del 31, apenas 10 años de la conquista. ¿Qué es lo que genera la Virgen en este país? Retoma lo bueno de los indígenas y lo bueno de los españoles. Dos culturas profundamente religiosas y profundamente distintas, en un choque, por supuesto, violento, cruento, pero ella, Madre de Dios, se manifiesta como una portadora del amor, del Sagrado Inmaculado de Dios, y cuya voluntad claramente sabemos por medio de Juan Diego, era construir la casita sagrada, edificar el templo para dar en él ese amor que es el Hijo de Dios a todo ser humano. Es decir, a partir de ahí se empieza a construir esta nación, porque empieza a haber mestizaje, español, indígena, mestizo. Y ese es el origen de nuestro pueblo mexicano. Esa es la realidad más clara desde la fe, pero además un dato objetivo que lo podemos comprobar y lo podemos ver en la historia. Posteriormente, pues viene ya el virreinato, 300 años, después viene la independencia, un pensador que tiene un libro que se llama Destino Universal, Destino Espiritual, que se llama Isaac Guzmán Valdivia. Él, digamos, de manera arbitraria dice que hay varias etapas en la conformación del país. Yo los puse así, pero las etapas, como les digo en la historia, pues, no necesariamente tienen que ser de la independencia al carbonismo. Se puede dividir las cosas de muchas formas, pero lo quise hacer como lo señala este gran pensador Isaac Guzmán Valdivia, que ya murió, un pensador mexicano. Entonces él dice, bueno, de la independencia hasta Cárdenas, pues pasaban muchas cosas, ¿no? De entrada, la independencia, el estandarte de la mayoría de los criollos era la Virgen de Guadalupe. Por ejemplo,
los sentimientos de nación de Morelos en 1830, ¿qué buscaban? Una América libre, independiente de España, ya un gobierno que no sea monarquía, pero que la religión católica sea la única. El plan de Iguala, por ejemplo, con Iturbide igual, independencia con sus tres ideas, las tres garantías, religión, unión e independencia. Entonces, esta época también tuvo terribles fuerzas antinacionales contrarias a la fe, pero sin embargo, pues entró, por ejemplo, todo el aspecto del siglo de las luces, del positivismo, del laicismo, la masonería, el jacobinismo, pero sin embargo hubo defensa de la fe, ¿no? Ya también, pues, procesos donde de irreligiosidad, de pérdida también de catolicidad, con Cárdenas se fue perdiendo cada vez más, abandono de las labores agrícolas, distanciamiento económico, en fin, una serie de cosas que se van dando desde la revolución. Déjenme, de paréntesis, situar una cosa interesante en México. Una primera encíclica que es Rerum Novarum en 1891, tiene una influencia muy importante en el mundo, pero en México muy importante. Fíjense, desde 1891, una encíclica que León XIII manifiesta su interés por ver la realidad y la situación de los obreros en el mundo después de este proceso de industrialización. Pues la gente se desplaza al campo, se forman las grandes ciudades donde están las grandes fábricas, pero empieza a haber mucha explotación de los obreros, jornadas muy largas, trabajo de los niños, trabajo de mujeres embarazadas, en el campo terriblemente muchos alcohólicos. Bueno, pues resulta que en México tiene una gran repercusión la encíclica de Rerum Novarum, y al grado de que se forman más de 4 congresos nacionales en los estados, se reflexiona el tema de los obreros, de los campesinos, el tema del alcoholismo que en el campo que era muy, muy fuerte, y se forman un montón de obreros católicos, unión de damas cristianas, montonal de publicaciones en todas las iglesias, en las parroquias, y hay una influencia muy fuerte, ¿no? Al grado de que se forma un partido católico, el Partido Católico Nacional en México. Entonces, la influencia de rescatar nuestra identidad católica, ahí estaba en juego, nada más, por desgracia, ya en 1914, antes de la Constitución carrancista, vuelve a haber una persecución terrible para los católicos y se prohíbe que haya denominaciones católicas. Es decir, ya no se podría en ningún momento poder sindicato llamarse católico. Se suspendió eso. Después, más adelante, viene la persecución y bueno, de todo este asunto, que no es la idea hablar de historia, pero entendiendo todo este proceso histórico, llegamos a la modernidad. Poquito el volumen. La modernidad, ¿no se oye, perdón? Bueno, pues, disculpe, ¿se oye? Sí, se escucha muy bien. Y se escucha bien. Perfecto, sí, Sí. escuché que otra cosa. Muy bien, de la modernidad hasta nuestros tiempos, el mundo entonces se encuentra enfrentado a un cambio de época. Un cambio de época, y el Papa en esta última encíclica, Fratelli Tutti, esas son fotos de la firma de la encíclica apenas hace unas par de semanas. En un solo primer capítulo, fíjense lo que dice el Papa Francisco. Hay sombras de un mundo cerrado. Estamos viviendo un mundo donde los sueños se rompen en pedazos. El fin de la conciencia histórica. Sin un proyecto para todos. Hay descarte mundial. Él ha hablado mucho del descarte mundial, de que nos hemos vuelto indiferentes y hemos descartado a mucha gente, a los pobres, a los indefensos. Derechos humanos que no son suficientemente universales. Hay conflicto, hay miedo, globalización y progreso, pero sin rumbo, sin un rumbo común. Un aparente progreso económico, pero una concentración de la riqueza en muy pocas manos en todo el mundo, como pasa en México. Las pandemias, los flagelos de la historia. No hay dignidad en las fronteras, hablando de las migraciones. No tenemos ninguna consideración. La ilusión de la comunicación, estas comunicaciones de las redes sociales, que es una ilusión que comunica, pero en el fondo distorsiona, divide, nos separa de la realidad.
agresividad sin pudor, información sin sabiduría, sometimientos y autodesprecios. Es todo el segundo capítulo de Fratelli Tutti, que es un poco, aunque como dice el Papa, no se trata de describir toda la realidad que pasa en el mundo, pero sí nos afecta. Y es lo que vivimos, lo que pasa en el mundo pasa en México. Nosotros no estamos nada, es decir, no estamos en una burbuja, estamos viviendo las mismas consecuencias que se están viviendo y que el Papa Francisco ve, analiza y nos enseña los caminos. Por eso es que la doctrina social de la Iglesia siempre, como buena madre maestra, como ese documento después de Vaticano II, seguramente lo han escuchado, Mater et Magistra, que es madre y maestra, la Iglesia es madre porque cuida a sus hijos y es maestra porque enseña. ¿Qué son los criterios del Papa para engrandecer al país, para seguirlo construyendo? Inclusión social de los pobres, cuidar la fragilidad de los más indefensos, los más desvalidos, una ecología integral, que no solamente cuidemos los recursos naturales, sino cuidemos la familia, la vida, la libertad, los migrantes, los refugiados, los niños, las mujeres maltratadas, el gusto espiritual de ser pueblo, formar comunidad. La paz y el diálogo social es un camino de unidad y de empatía, y criterios muy importantes para seguir construyendo la grandeza, de darnos cuenta que el tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa eso? No querer ganar, adelantar, no acelerarnos en los procesos, querer ganar espacios es como solamente actuamos porque ya vienen las elecciones y ya después nos quedamos tranquilos. No, es un proceso largo, pero hay que seguir construyendo, donde el trigo y la cizaña crecen juntos. Siempre va a haber situaciones malas, buenas, pero nosotros debemos de ser sembradores de trigo y no de cizaña. La realidad es superior a la idea. Las ideologías nos limitan, no nos dejan ver la realidad, y por eso es importante que descubramos que a veces hay cosas en la realidad que aunque no nos gusten, esa es la realidad y no son nuestras ideas. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude a comprender muy bien la realidad. También frente al conflicto es más importante la unidad que el conflicto mismo. Y el todo es superior a las partes. Siempre será el todo. Hay que buscar por la unidad, por la totalidad, por lo que se gana en la totalidad, que por lo que yo gano de manera personal. Y la pluralidad donde nos permite descubrir que en un mundo diverso, por ejemplo, México, es un mosaico de culturas, es un mosaico de formas de ser, de maneras de actuar, pero somos un solo país. Y por eso hay que entender cómo en esa diversidad logramos la unidad y no la división. La Conferencia Episcopal Mexicano, en este caminar, en este seguir engrandeciendo el país, nos invita hacia el encuentro de Jesucristo Redentor en el 2033 y para el 2031, la mirada amorosa de María de Guadalupe. Sería muy importante que todos los laicos conocieran este documento, así se llama, para ver qué nos piden los obispos y cómo con ellos contribuimos para engrandecer esta patria, para engrandecerla, para hacer de este México en el engrandecimiento de los verdaderos valores que son los que nos hacen dignos de verdad. Y algo que quisiera yo comentarles, el presente. ¿Qué estamos viviendo en este momento? El próximo año, Andrés Manuel López Obrador señaló hace poquito que va a haber festejos, y curiosamente yo apenas preparando ese tema lo descubrí, yo no me había dado cuenta, pero este gobierno quiere hacer unos festejos y el festejo que quiere hacer tiene que ver precisamente con hablan de la grandeza de México. La grandeza de México dice que es para el 2021 se va a conmemorar, así se va a llamar, la independencia y la grandeza de México. ¿Y qué quiere conmemorar este gobierno? 700 años de la fundación de México. ¿Por qué 700? Porque ellos están considerando que la fundación de este país, de esta nación, es la fundación en el Aguastlán en 1321, de la fundación de la Gran Tenochtitlán. Es decir, ellos no ven la fusión del mestizaje
y la conquista y la fusión con los españoles y los indígenas el mestizo que somos nosotros. No, ellos siguen hablando de la raíz original de los pueblos indígenas, lo que hizo Izcoal, ¿no? De crear un lugar origen, ¿no? Que era Aztlán, ¿no? Con su dios Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, ellos van a conmemorar eso, y para ellos eso es la grandeza de este país, es decir, la raíz, que es una parte, es verdad, pero es nada más una parte de la raíz. Y otra les voy a decir lo que dice el Papa respecto a la raíz. 500 años de la llegada de los españoles en 1521 y 200 de la consumación de la independencia en 1821. Y las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a conmemorar la historia llena de grandeza. Vamos a conmemorar la historia llena de grandeza, dice. Y nuestra historia llena de grandeza es una época prehispánica. Vamos a reivindicar las comunidades y los pueblos originarios. Sí, vamos a reivindicar la raíz nada más, los pueblos originarios. Y va a haber un día dedicado al perdón por los abusos y las atrocidades cometidas por los españoles en la colonización. Otra vez división, otra vez raíz donde no reconocemos la unión y el mestizaje, sino solamente reconocemos la raíz. Entonces, en palabras de un fundador de un partido decía, nosotros hispanoamericanos recordamos y festejamos lo que nos caracteriza y distingue, es el mestizaje, que es una debilidad y es una grandeza, las dos cosas. Es meta y es gloria de la colonización española y gran premisa decisiva de nuestra existencia nacional y de nuestro porvenir hispanoamericano. Por lo tanto, no podemos negar nuestro origen y nuestro destino espiritual. Es verdad que la historia de este país nos ha llevado por luces y sombras, pues como las de cualquier nación, la historia de cualquiera de nosotros. Pero México católico es de los que sufren cuando el sufrimiento se transforma en fuerza redentora, lo que nos da vida. Y si algo tenemos que sanar es el odio, es el resentimiento. Conversión de un país que empieza por lo individual, por cada uno de nosotros, pero trasciende también lo social y lo político. Por eso hacer patria es engrandecer a México, defender la dignidad de todo mexicano, nacido y por nacer, promover y cuidar a la familia soberana, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, cuidar y administrar los recursos naturales únicos y también diversos, trabajar por y con el pueblo, con sus culturas y tradiciones, colaborar con la iglesia, evangelizando. La grandeza de México está en ti, está en cada acción que hagamos cada uno de nosotros, como la del buen samaritano, que es la propuesta del Papa Francisco en esta última encíclica. Y en esta misma encíclica el Papa dice, los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija cada uno con riquezas, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Y lo que les decía de hoy el Papa, y con esto termino, hoy el Papa se reúne con Pedro Sánchez, que es el jefe de gobierno español, apenas hoy. Y fíjense lo que dice el Papa a los políticos de España. Dice Pablo VI, retomando también la tradición de otro Papa, decía, hablaba de León XIII y de otros papas, decía que la política es una de las formas más altas de la caridad. La política no es solo arte, sino para los cristianos es un acto de caridad. Ennoblece y muchas veces lleva sacrificios. Cierto, sacrificios de la propia vida. El país hay que hacerlo progresar con la nación, consolidarlo, y con la patria hay que ser conscientes de que es una patria para todos. Eso no es fácil. La patria donde nos es permitido, la patria donde no nos es permitido el borrón y cuenta nueva. No podemos decir, hoy empieza la patria, hoy empieza la nación, hoy es el nuevo México y lo demás no cuenta. No, es como si una persona dijera, yo hoy empiezo mi vida y no me importa lo que hay atrás de mí. Ni es más, desconozco a mis padres. Es un absurdo, es una irrealidad. No, en una empresa no nos es permitido hacer eso, no, porque es algo que hemos recibido y tenemos que agradecer.
y tampoco nos es permitido refugiarnos allá en lo que fue hace 50, 100, 500 años o 1000 años. No podemos quedarnos refugiados ahí, no. El desafío de recibir de las raíces para poder fruto. Fíjense qué frase tan buena. Es el desafío de recibir de nuestras raíces, sí, de todas las culturas prehispánicas que por supuesto hay que engrandecernos y enorgullecernos de todo lo bueno de esa cultura prehispánica, sí, pero para dar fruto, pero no quedarnos en la raíz. Por eso en un poema que señala el Papa dice, todo lo que el árbol tiene de florido, lo viene de aquello que tiene de soterrado. Por supuesto, lo florido viene de la raíz, pero no se quedó en las raíces. Si un arbusto se queda nada más en las raíces, pues nunca florea, no hay frutos. No quedarnos en las raíces. Quizá la fantasía tradicionalista es, volvamos a las raíces, sí, volvamos a los periodos anteriores, porque los aztecas eran más importantes que los españoles, que es mucho, a veces se escuchan cosas así, ¿no? No, dice el Papa, no. Tomo la inspiración de eso, lo tomo la inspiración, reconozco lo valioso, pero también soy hijo, pero también tengo que ser padre en el futuro, no puedo quedar estancado. Tengo que dar frutos también y por eso tengo que vivir el presente que implica discernimiento. Y claro, esto no es fácil. Para mí es lo más difícil de la política, dice el Papa, hacer crecer la patria, porque siempre se encuentran como coartadas para eso, coartadas que disfrazadas de modernidad o de restauracionismo. Los movimientos son varios, ¿no? Pero coartadas para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido y que tengo que hacer crecer libremente. Y ahí entran en juego las ideologías que engañan, las ideologías que no dejan ver la realidad. Por eso el Papa, en su principio que les mencionaba hace un rato, es más importante la realidad que las ideologías, aunque no nos gusten. Armar una patria a mi cabeza, a mi mente, a mi idea, no, está mal. La patria no se arma por lo que yo quiero, sino por lo que es y ha sido, no con la realidad del pueblo que recibí, lo que tengo que llevar adelante y que estoy viviendo. Por eso las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria que no construye, dice el Papa. Y es muy triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país, y desfiguran la patria. Y ya acaba el Papa diciendo, se nos murió, de un poema, se nos murió la patria, dice, se nos murió la patria. Es el requiem más doloroso que yo he leído y de una belleza extraordinaria. Ojalá nunca nos suceda a nosotros. Eso es la patria, con todos sus recursos, con toda nuestra historia, cultura, tradiciones, suelo. Y que quería pasarles un poema, pero pues ya está muy largo y quizá ya no valga la pena. Pero quisiera decirles, eh, acabar con esta frase. Dice, muero por una causa justa, la de la independencia de México y libertad de México. Ojalá mi sangre ponga fin para siempre a las desgracias de mi nueva patria. Viva México. Y esta frase, ¿saben de quién es? De Maximiliano, aquel que la historia nos hizo ver que era un traicionero, alguien que venía a quitarnos la patria, alguien que no, que era totalmente apátrida, no era alguien que valdría la pena, ¿no? Cómo la historia puede juzgar de manera equivocada, pero es un hombre que dio su vida dando y ofrece su sangre, lo ofrece para que México sea un México mejor y se construya su verdadera patria en libertad. Muy bien, pues yo creo que podríamos quedarnos en esto. Yo les quisiera poner estas preguntas como para el diálogo de grupos. Si quieren sacarle fotografía, este, les doy un tiempecito para que ustedes las vean, por qué es importante la experiencia del querigma en la vida social y política de México, para qué nos sirve la doctrina social de la Iglesia, qué es el cambio de época y cómo afecta a México, en qué consiste la grandeza de México, cuál es nuestro principal patrimonio como mexicanos, cuál es nuestro patrimonio, qué tenemos que hacer hoy para dignificar a México y cuáles son los principales criterios que nos da el Papa Francisco. Digamos,
lo que les alcance en la plática. Son 7 y 10, yo no sé si pueden ser 20 minutos, Héctor, como tú me digas, ¿eh? Ok, gracias, Alejandro. Si alguno de los muchachos tiene alguna pregunta que hacer, alguno de los participantes, con todo gusto se abre el foro. Licenciado, muchísimas gracias. Sobre todo, pues, lo veo que es un gran político, lo admiro. Algo que me llamó mucho la atención fue de México, cuando nuestros orígenes, yo les pregunto a todos, ¿cuál es el origen de México? Aquí los que estamos aquí presentes. Mi pregunta es sencilla, porque yo no se las voy a cantar, porque yo ya sé que de dónde proviene la palabra México para todos, porque yo soy ya dinámico y usted ya me dio un pequeño, una pequeña inducción, una introducción, que digamos, para ustedes, ¿de dónde proviene la palabra México? Y ahí teniendo atrás, en esa figura, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, ahí donde están mis hermanos Araceli y Héctor. Acuérdense, ¿cuál era el significado de San Juan Diego? ¿Cuál era su verdadero nombre? Yo creo que es una palabra que es conjugada precisamente como de origen azteca, ¿no? Entonces, que combina y que lo agarran de alguna manera como bandera la política, pero en realidad que le ponen que el águila, que la serpiente, que se está comiendo y todo, pero es una palabra azteca, de mexica, un mestizaje que viene precisamente envuelto El náhuatl. en la palabra, así es, o sea, de ahí es donde proviene la palabra México, ¿no? Alejandro, a mí me gustaría comentarte algo, hacerte una pregunta. Si bien es cierto, en 1501 nace el México, para nosotros, el México que tenemos, y es cuando viene una incorporación precisamente del México con nuestra Virgen de Guadalupe, y nuestra Virgen María de Guadalupe se incultura precisamente en México, ¿no? Sin embargo, para nosotros los laicos sí es respetado, por lo que comentabas de la separación que se está haciendo en la celebración que se piensa hacer ahorita, de una manera de reconocimiento con los indígenas. ¿Qué va a pasar con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, con el PGP, con el proyecto de pastoral el que precisamente tenemos ya en marcha para celebrar los 500 años de inculturación de nuestra Virgen y los 2033 años de la celebración de la redención para nosotros, que es realmente nuestra celebración como laicos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a detener? ¿Vamos a seguir de frente? Por ahí escuché que leí que siempre sí le van a aceptar la carta a nuestro presidente, pero que hasta el próximo año, que es cuando cumple precisamente los 200 años de la independencia, ¿no? No cuando es ahorita, que porque van a celebrarlo de manera indígena la celebración y pedir perdón, cuando incluso también ya Juan Pablo II lo hizo en Oaxaca. Cuando visitó Oaxaca, ya como todo, hizo todo un discurso que les pidió perdón por todas las atrocidades cometidas, no nada más por los españoles, sino por nosotros mismos y por todos los otros países que llegaron. Pero ¿qué va a pasar con el proyecto de pastoral que tenemos ya en puerta? Bueno, lo que sucede es que son dos cosas diferentes, es decir, el proyecto de la iglesia y su proyecto pastoral, digamos que cumple una misión específica, pues eso va caminando y seguirá haciéndolo. Es un tema, pues, que ahí está y eso no se detiene. Otra cosa es los proyectos de gobierno, bajo las ideas de quien nos gobierna. Ese es el punto. Son cosas diferentes, paralelas, pero que
porque no tenemos un gobierno que piense católicamente de verdad y cristianamente. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos están en votaciones y pues hay una serie de incongruencias. Está un presidente que se dice católico, está a favor de la vida y es contra el aborto, pero por otro lado odia a los migrantes, es totalmente, ha destruido muchas familias y tiene otras cosas que son totalmente contrarias. El otro candidato aparentemente pues es totalmente pro aborto, por ejemplo, y se llama también católico. Entonces, el problema de los políticos hoy y de los gobiernos en el mundo es que tienen un grado de ambigüedad, tienen un grado de contradicción que no nos permiten identificar nuestra visión católica congruente en una sola postura, ni política ni de partido. Antes los partidos políticos tenían una plataforma, digamos, ideológica muy clara y todos se adecuaban a ese pensamiento y eran congruentes con ese pensamiento. Hoy, la política, en este tiempo de crisis, que el mismo Papa señala, cambio de época, que tiene mucho significado y todo lo que sucede, la política, como muchas otras cosas más, están en una profunda crisis. ¿Por qué? Porque la política hoy está totalmente desacreditada. La política funciona mal, los políticos solamente buscan el poder por el poder, cada vez hay mayor apatía de los jóvenes respecto a la política y también ha hecho crisis la política que miró a sí mismo la manera de conducir los países sin tener una retroalimentación con la fe y con Dios, porque ¿quién es Dios para manejar? O sea, ¿cómo se puede manejar un país sin la ayuda de Dios, sin reconocer la existencia de Dios, que es el origen y el destino? O sea, los políticos, como las ciencias de la modernidad, han caído en la cuenta de que todo esto no ha funcionado, las democracias están en crisis, la economía no logró resolver los grandes problemas del mundo, la ciencia tampoco. Entonces, en esta crisis, ahora la pandemia derrota al mundo entero en su gran capacidad y prepotencia de creer que éramos un mundo moderno capaz de resolver todo. Pues no es cierto, nos ha puesto en la máxima fragilidad del ser humano. Por eso hoy nosotros estamos rescatando el valor más supremo, importante, que es Dios, Dios Señor de la historia, pero nos cuesta trabajo entenderlo porque a nosotros nos formaron divididos, nos formaron haciéndonos creer que la política era una cosa y la fe era otra, que la iglesia es una cosa y el Estado es otra, el Estado laico, nos separaron, nos engañaron, nos hicieron creer que no había que hablar de política ni de religión porque eso era un pleito y un conflicto en las familias, nos engañaron. Nos hicieron creer que no era posible hacerlo, pero hoy en esta nueva visión de la doctrina social de la iglesia, y no es que sea nueva, tiene muchos años, pero como que hoy con este Papa hay una gran fuerza de entender que no se puede hoy reconstruir el mundo y el país si no es con una visión cristiana y sin la ayuda de Dios. Por eso la política hay que empezarla a descubrir desde la teología política, que es muy diferente a la manipulación política. Manipular la religión para fines políticos es terrible, es desastroso y es perverso, pero muchos políticos con tal de ganar adeptos, pues hablan de Dios, se llaman cristianos, engañan a la gente, pero son incongruentes, ¿no? Y nosotros los laicos también hemos sido incongruentes porque somos como laicos de iglesia, adentro nos sentimos cómodos en la iglesia, en nuestra oración, en nuestras comunidades, en nuestra catequesis, y el mundo real, la sociedad afuera, pues ahí está como que más la vemos mirar, pero no actuamos, no somos como nos pide Jesús, que seamos fruto, fermento, que seamos luz, que seamos sal de la tierra. Ok, sí, sí es cierto. Sí, que el pueblo va por un lado, la iglesia va por otro lado, el programa y la plataforma política por otro. Sin embargo, se está viendo la acción de Dios en todo el mundo. Tan claro. Así que un pequeño virus, una cosita pequeña,
puso en jaque a la macroeconomía. O sea, para que se recuperen muchos países van a pasar muchos años, ¿no? Y no recuerdo, no sé si alguno de ustedes vio un video donde muchos, varios países le rogaron a Dios, le pidieron a Dios, sin ser católicos, se hincaron y le dijeron que ponían y consagraban países que ya estaban en manos de Dios, que lo había superado un virus nada más insignificante y que ya no podían, y sin embargo, en esos mismos países, nuestra religión es golpeada. Ahí lo podemos ver en España, cómo están quemando unos templos, en Chile lo que pasó. Es decir, a pesar de que se hincan los gobernantes, hacen lo contrario. Entonces, esa grandeza de pronto como que nos queda grande para nosotros los mexicanos. Ahora sí que es tan grande que no la podemos disfrutar. Es muy triste ver que en muchos estados de aquí los animales volvieron a su hábitat, y era una cosa extraordinaria porque ellos sí reconocen la grandeza precisamente de la misma creación. Y nosotros no es posible que no lo hagamos. Apenas hubo la distensión de los procesos ahorita para ya empezar a trabajar y de pronto volvemos otra vez a la cancha a hacer lo mismo. Ahí está ya 4 o 5 estados y vamos a volver a caer nuevamente. Es decir, no aprendemos. Dicen que somos como bueno, hay un refrán, el perro que come, ¿cómo está? Que le come los hocico, no lo vuelve a hacer, pero no, nosotros nos queman y volvemos a hacerlo 10 veces y volvemos a caer en el mismo error, ¿no? El perro que come a huevo, aunque le comen el hocico. Ándale. Tenemos mucho, los laicos tenemos mucho trabajo que hacer y tenemos las herramientas desde el Vaticano II acá, una fortaleza que tenemos con muchos documentación como para que nadie nos pueda decir que no se puede llevar la política con la iglesia. Como dice, fue una gran mentira, ¿no? Si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Hay una pregunta de Esperanza Jiménez que dice que qué hacer cuando se recibe una información y se reenvía sin consultar su veracidad. Y eso me da pie también a decirles esta última encíclica que yo sí les recomendaría que todos la compren, la lean, de Fratelli Tutti de Francisco. Dice que precisamente cuestiona mucho el tema de la comunicación y de los medios de comunicación. Y habla de eso, de que hay un exceso de información distorsionada, y por supuesto, pues la gente se deja llevar por cualquier tipo de información porque en lugar de formarnos, nos desinforman, ¿no? Además, hay un grado de agresividad tremenda en las redes sociales. Estamos viendo un país muy polarizado, ¿no? Entre los chairos y los fifís, irreconciliables, y cada vez se atiza más a la división y a la polarización. El llamado del Papa es a la unidad, a la misericordia. Son los criterios de la política hoy. El que es político debe de mirar misericordiosamente al otro, tener capacidad de entenderlo y de escucharlo, y no en automático descalificarlo. Por eso, sí supone, en el fondo, ¿saben qué supone? Conversión. Por eso yo al principio les hablé qué significaba la fe, qué significa ser cristiano. ¿Qué significa realmente ser cristiano? Si no hay una experiencia con un Jesús vivo que haya transformado y convertido mi corazón, ¿cómo voy a ser buen samaritano? ¿Cómo voy a ser buen político? ¿De qué manera voy a estar dispuesto a dar mi vida por los demás? No, voy a estar dispuesto por el hueso, para colocarme en una buena posición en el gobierno, para que gane yo mucho dinero, para que yo esté bien y mi prestigio, y buscaré nada más mi situación individual, pero nada más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo les digo, apenas antier, el Papa en una entrevista, en un documental que hizo, habló sobre los homosexuales, y salieron todas las notas amarillistas de los periódicos, y hay una parte,
se llama Asiprensa, que es una agencia de noticias disque católica, que es terrible, distorsiona todas las noticias. Entonces, yo veo una nota que dice que es católica y dice que el Papa está a favor de los homosexuales, pues yo mismo me quedo confundido. Entonces, pues la gente se confunde y ya no sabe ni qué pensar. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con la información. Este tema, por ejemplo, pues nomás lo tergiversan porque el Papa lo único que dijo es que todos los homosexuales son también hijos de Dios y necesitan el amor, el cariño y el cuidado como cualquier otra persona. Y esa ha sido la actitud del Papa desde el sínodo de familia, que fue un sínodo que duró 2 años, primero tratando de ver qué pasaba con las familias en el mundo, y después hubo un segundo momento de reflexión, y después el Papa escribió un documento muy importante, que es el resumen del sínodo de la familia, y que en este es claramente define la postura de la iglesia. La iglesia no está polarizada, no es, sí aceptamos totalmente las incongruencias de la vida moral del que se vuelve a casar o del divorciado vuelve a casar o el del homosexual. Y ni tampoco estamos en el otro extremo donde sí, ya aceptamos totalmente porque es la novedad y hoy todo el mundo vive eso, entonces la iglesia lo acepta. Ni uno ni otro. La iglesia conserva sus principios, su doctrina, sus valores, pero la estrategia de este Papa es, no cambiamos en la doctrina ni en los principios son perennes, están siempre, ahí están fijos. Lo que cambia son las circunstancias y lo que el Papa está pidiendo es una actitud pastoral de mayor misericordia. Por eso luego con su forma de ser el Papa, que es fabuloso, les dice a los nuevos sacerdotes, oigan, cuando alguien se vaya a confesar, parece que el confesionario es una sala de torturas. O les dice a las monjitas, quiten su cara agria, porque así no van a contagiar a nadie. Y a los laicos también nos dice lo mismo, dejen de ser hipócritas y pónganse las pilas para de verdad no pensar que yo soy mucho. Y yo soy un laico muy interesado y soy líder de los laicos y a todo el mundo se debe de hincar hacia mí, pues entonces estamos fregadísimos porque es también buscar un hueso dentro de la iglesia. Entonces, la conversión significa que demos testimonio de una manera diferente para que el mundo crea que Jesús está vivo. Eso es lo que nos toca hacer. Quizá no vamos a cambiar todo el país, depende de las posibilidades. Si alguno de ustedes es político, si alguno de ustedes puede hacer las cosas posiblemente, pero empecemos por lo pequeño, empecemos por nuestra familia. Ayer les decía a un grupo de mamás, es que nosotros estamos grandes. No, qué grandes, las mamás pueden empezar por empezar a platicar con sus hijos, de empezar a analizar los problemas que hay en este país y que se den cuenta que hay problemas y que hay que solucionarlos de una manera diferente, no juzgando tan fácilmente, no señalando. Miren, somos muy dados a juzgar porque nos enseñaron la historia como de manera lineal entre buenos y malos. Entonces, hay malos y hay buenos, hay héroes y hay perversos. No, la historia es más compleja que eso. Hay que tratar de matizarla y descubrir que es mucho más dinámica y que tenemos que tener una actitud absolutamente misericordiosa y siempre hay que escuchar. Miren, por ejemplo, a mí no me gusta el movimiento feminista, que tira, pinta paredes, rompe vidrios, golpea, extremista, ¿no? Pero cuando platicas a veces con alguien así, descubres que trae un dolor inmenso, que quizás son mujeres que fueron rechazadas desde el vientre de su madre. No traen más que puro odio y resentimiento del mundo y de la realidad. ¿Qué nos pide el Papa en esos casos? ¿Juzgarlas? No, o sea, tratar de entenderlas, tratar de ver, bueno, ¿por qué tanto dolor y por qué tanto odio hay en su vida? Y darle gracias a Dios quizá que nosotros no hemos vivido eso. Entonces, tener un poco más de misericordia. La clave de esto, en pocas palabras, sería siempre ser intolerante con el pecado, por supuesto, pero misericordioso con el pecador. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? María. Yo tengo una pregunta. Sí. Muchas gracias, señor Alejandro. Muy interesante el tema del día de hoy. Y yo quisiera hacerle esta pregunta. A ver, a nosotros como laicos,
hoy se nos está invitando a través de estas charlas, ¿verdad? Que participemos más en esa política de la cual nos han tenido dentro de nuestra historia católica y todo, que no teníamos que involucrarnos, ¿no? Nosotros estábamos muy cómodos en nuestro nicho, ¿verdad? En ese confort, en esa comodidad y no más. Los políticos era para otra cosa, yo no era política. Ahora yo ya voy entendiendo que sí, que yo soy parte de esto, ¿no? Y que tengo que actuar. Yo lo hacía en mi hogar nada más, pero siempre te dicen, bueno, hay que salir más. Ahorita yo comprendo muchas cosas más. Pero mi pregunta es esto, ¿y a los políticos, a esos políticos de corazón que siempre han venido, que son a veces hasta generacional, así como nosotros los católicos, ¿verdad? Pero que vienen de familia, que ya pasó uno, ya pasó el otro, el tatarabuelo y el bisabuelo y siguen en la política, ellos, ¿cómo se les estará reeducando ahorita para considerar a este pueblo de fe, a nosotros, esa población que creemos en un Dios y que creemos que Él es parte de este cambio ante todo? Porque dice que cuando nosotros no podemos hacer mucho, pues hacemos nuestro 100% humanamente, pero todo lo imposible se lo dejamos a Él. Y yo así lo veo ahorita. México está en un gran problema. Nosotros los mexicanos estamos vislumbrando un cambio que hay temor hacia dónde vamos. Entonces yo digo, y ahora los políticos, ¿cómo les está llegando esta parte de fe, de ser congruentes? ¿Cómo se están capacitando ellos ahora para poder entender la parte humana de un México que está muy dañada? Muy, muy buena reflexión, María, y yo lo que te puedo decir es, la política, diga, hay todo un desarrollo de cómo se fue conformando la visión política. O sea, así muy brevemente les digo, antes de las democracias era la monarquía y el poder político estaba concentrado en el rey y en la iglesia. ¿Se acuerdan de esas épocas de la monarquía donde eran los grandes príncipes, el papa y los reyes? Bueno, entonces era como monolítico la visión política del mundo. Con la Revolución Francesa, la caída de Luis XV en Francia y la guillotina, ¿no? Se acaban las monarquías y empieza el siglo de las luces, de la razón, del pensamiento científico y donde se hablaba prácticamente de que la religión era algo abominable, algo para los tontos, o sea, algo que no razonaba. Entonces, la iglesia y la fe se fueron apartando. Y fue creciendo la visión modernista, también nuevas formas de gobernar y de ejercer el poder. El poder se empieza a ejercer a partir de una visión, digamos, en cierta forma, al inicio democrática, y se conforma un Estado nuevo que se llamó la República. Bueno, pues esa república ya significaba representación del pueblo, organización diferente, y ese cambio que se dio, pues alejó absolutamente a la iglesia, a los ciudadanos de la política, y se hizo como el grupo selecto. Pareciera que era un grupo selecto el único que podía participar en la política. Y por supuesto la iglesia la relegaron al sótano, y no hubo absolutamente nada que hablara, que representara la fe. A eso échale que luego la formación de los católicos, pues todo era en latín, pues la gente no entendía nada, ni se formaba, ni mucho menos. Entonces la única manera de participar era pues muy distante de muchas verdades y de muchas realidades. Luego, con esa visión, digamos, laicista, modernista y además contraria a la fe, pues la política empezó a crecer a partir de las democracias con los partidos políticos como representación, pero totalmente fuera. Yo les decía el ejemplo de México, porque la iglesia siempre ha estado presente. En México en específico hay 3 documentos que el Papa habla en la persecución religiosa, pero con Reo Novaron fue una gran influencia para que incluso hubo un partido católico mexicano con un proyecto de nación católica, pero pues lo destruyeron, o sea, se acabó, lo destruyeron, y los mismos obispos intervinieron también y de alguna forma relegaron
la vida cristiana a la acción católica prácticamente reducida al interior de las iglesias. Y nosotros somos fruto de esas generaciones. Nos enseñaron a ser buenos católicos dentro de las iglesias, pero afuera en la vida pública, el espacio público nos lo robaron. El espacio público no era para los católicos. Y el político de familia católica con ciertos valores, pues un poquito con miedo, pero con una vida doble. Muy bueno como cristiano y a misa, pero los domingos nada más, porque en la vida política a veces tenía una vida contraria. Y fue una vida de hipocresía, pero no nomás de los políticos, también de todos, ¿no? Una vida, una dicotomía entre la fe y la vida, un rompimiento. Bueno, pues que estas generaciones de políticos no se puede generalizarse, hay de todo, por supuesto. Pero, por ejemplo, pues aquí hubo un partido, el Partido Acción Nacional, pues su fundamento era principios católicos, tienen los principios de la doctrina sagrada de la Iglesia, la dignidad de la persona, solidaridad, subsidiariedad. Sin embargo, a la hora de actuar, pues no hay congruencia y bueno, pues tampoco, es decir, estamos en esa crisis donde hoy, tú bien lo decías, es una muy buena pregunta que habría que hacernos. Bueno, ¿y estos políticos de hoy lo saben, se dan cuenta o siguen siendo cínicos? Yo creo que hay mucho cinismo, que ellos más bien no les, porque además nunca les ha importado la gente ni lo que pensemos. Y además, si quieren ver a los católicos, la pregunta que yo me haría a mí mismo y se las hago a ustedes, ¿dónde están los católicos? Si ni nos notamos. Entonces, ¿qué les vamos a preocupar a los políticos si ni siquiera nos hemos notado? Porque estamos escondidos dentro de las parroquias. El día en que los católicos nos unamos, nos organicemos y empezamos a luchar y a ganar el espacio público, vas a ver qué clase de políticos vamos a tener, porque vamos a buscar que los políticos sean congruentes con la fe y con la realidad y que no se anden escondiendo. Ha habido muchos políticos con fe y por supuesto que sigue habiendo, no es difícil generalizar. Hay políticos de todos los partidos buenos y malos, nunca es tan tajante el asunto, pero una cosa que ahorita hay que entender en la política es que en la política es un arte de hacer lo que es posible realizar. O sea, a veces no se puede buscar la lucha de la construcción del bien común en el mundo, en la sociedad. Es un camino de esperanza, donde la esperanza con E mayúscula es Jesús como bien común supremo, pero es un caminar lleno de tensión, donde crece trigo y cizaña juntos. Y entonces hay que aprender cuando en esta parte es, cortamos la cizaña, no, dice Jesús, no la corten, que eso la va a cortar Dios después. Por supuesto que hay un juicio final. Entonces, por lo pronto, hagamos el bien, sembremos cizaña, no sembremos cizaña, seamos sembradores de trigo. Esa es la forma que hay que hacer. Los políticos hay que generar nuevas generaciones, hay que invitar a los jóvenes, hay que empezar en las casas a educar a los muchachos, como fuimos educados muchos de nosotros, esas generaciones donde nos enseñaron a respetar a los mayores, darle el asiento a las mujeres, a respetar a las mujeres, donde respetamos la bandera, donde respetamos las instituciones, pues era un civismo que nos ayudaba a engrandecer los valores de la patria y de la ciudad. Eso se acabó, lo acabamos por completo. Y los valores cristianos, como es la doctrina sagrada de la Iglesia, es el tesoro más grande, es el patrimonio más grande que tenemos en la Iglesia, pero está escondido, porque los sacerdotes no se dedican a enseñar doctrina sagrada de la Iglesia, también ha fallado. Por eso el Papa Francisco pide una conversión para la Iglesia también. La Iglesia tiene que salir a las calles, tiene que ganar los espacios. No le toca a la Iglesia ser líderes políticos, ni a los sacerdotes, nos toca a nosotros. Pero ellos son, por eso les puse al principio esa frasecita que es muy importante. ¿Cómo contribuye la Iglesia Católica para la liberación y para la política y para engrandecer México? 3 cosas: inspiración de fe, motivación de amor y doctrina social de la Iglesia. Si esas 3 cosas empezamos a formar a los jóvenes para que sean buenos políticos, yo creo que a lo mejor Dios nos permite ver una nueva generación de política en este país. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo quisiera hacer un comentario. A mí me gustó mucho el tema del día de hoy. Todos me han gustado.
pero este me lleva mucho a la reflexión, que pues ya traemos la conciencia más abierta de todos los temas que hemos visto. Entonces, me gustó cuando empezó a hablar de nuestros orígenes. Y nosotros empezamos en nuestras familias, viviendo valores. Nos enseñaron y nos educaron en principios y valores. Y ahí es donde tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces. Y así como amamos a nuestra familia y nos sentimos orgullosos de nuestra familia y de todo lo que somos por ellos, y le damos gracias a Dios por haber nacido en esa familia, yo creo que también tenemos que sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de ser tabasqueños. Y tenemos el gran compromiso ahorita de poder llevar a nuestros hermanos. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos somos presidentes de la Dimensión de Laicos. Tenemos ahorita la responsabilidad de poder decirle a todos los presidentes y coordinadores de movimiento todo esto que hemos estado viviendo, todos estos temas que hemos estado reflexionando. Algunos están ya integrados aquí, pero muchos no han logrado por muchísimas actividades y por algunas situaciones también de enfermedad y cuestiones personales. Pero sí, nosotros por ahí vamos a empezar. Y de igual manera en nuestra familia. Entonces, si nosotros hacemos cada uno en nuestras trincheras, empezamos a platicar, como dice el Papa, hay que hacerlo de manera pacífica, que seamos justos y que busquemos la paz. Que podamos sentar y platicar en una mesa con nuestros hijos, hablar de política, hablar de la iglesia, hablar de todos los temas que se tengan que dialogar, ¿sí? En la familia. ¿Para qué? Para ir fomentando en ellos también estos principios que en nuestros tiempos no nos fueron inculcados. Entonces, el Papa nos invita a que no perdamos la esperanza, al contrario, que tengamos la esperanza puesta en Dios. Que todo esto va a ir cambiando, pero para ello nosotros tenemos que empezar por nuestro hogar, por nuestras familias, para poder llevar la buena nueva a los demás, poder reflexionar, porque ahorita que platicaba Mari esto, yo me acordé que los políticos cuando es tiempos electorales andan en todas las colonias y en todas las calles y tocan puertas. Una vez que ya están en el poder, entonces muy pocas veces los ves en un parque, los ves inaugurando una calle o algún centro comercial o algo, ¿sí? Tenemos que ir al pueblo, buscarlos a su oficina para poderle decir las necesidades que hay en donde vivimos, o las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como grupo, los que estamos ahorita aquí? Es organizarnos para poder hacer replanteamientos a los próximos gobernantes, a los próximos diputados, a los que van a empezar a caminar, porque ellos ya están organizadísimos. Ayer una diputada me mandaba ya cómo estaban organizándose en el PRD y cómo están organizándose en Morena, o sea, ya tienen ellos formados sus grupos, ya ellos están organizados, pero nosotros todavía le estamos pensando, y yo creo que ya es tiempo de actuar, es tiempo de que analicemos bien cómo está la situación y poder platicar con todos ellos en el momento que sea necesario. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Yo únicamente, pero para agradecerle al señor Alejandro, hermosa el tema, la forma que lo abordó, y le agradezco mucho porque yo creo que nos hace un resumen en esta hora y media de lo que hemos visto. Muchas gracias, muy contenta. Gracias. ¿Alguien más? Pues antes que nada, pues, en este tema fue algo que me recordó de México. Toda la historia que hemos vivido sobre nuestro país y sobre todo también cómo llegó la religión aquí a este mismo territorio, porque algo que sí nos
que no fue cómo fuimos colonizados, cómo fuimos aprendiendo, sobre todo en la fe, cuando en esa época, cuando Hernán Cortés, cómo llegó la fe a través de ellos, cuando el primer obispo fue Fray Juan de Zumárraga, todo lo que veníamos comentando, sobre todo de la Virgen de Guadalupe. Algo que me gustó mucho de México fue de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. Lo más motivante que hoy llevamos en el día, dice Monseñor José Eduardo Chávez, ¿sí? Que hoy México es muy católico, muy creyente ante Nuestra Señora. Pero ¿qué hacemos ahorita nosotros? Hemos destruido piezas arquitectónicas que también hay en iglesias, hay en conventos, hay en que son edificios históricos, porque estamos viendo en la televisión, no sé si se están dando cuenta en esas manifestaciones, y da tristeza porque todo lo que se ha construido de nuestros antepasados, todo ese patrimonio que da un coraje a mí también, como lo que está sucediendo en Chile, quemando iglesias. Pero ¿qué hacemos nosotros? Porque no tenemos una educación, no nos hemos civilizado muy bien, porque hay también, no que se ofenden, aquí en nuestra iglesia hay señoras y señores que los hijos son libremente, son porros, no generalizo, porque ahí a veces está causando mucha confusión. Luego se nos hace fácil echarle la culpa al gobierno. Y dijo un padre, no sé si recuerdo, que vino de paso aquí a Comalcalco, de la misma congregación. A ver, ¿dónde están ustedes como padres de familia la educación de los hijos? Aquí los veo siempre metidos en la iglesia. No está mal, pero el principal compromiso de la educación está en el hogar, ¿sí? Y dijo una razón el padre dice, primero váyanse a sus casas, es la obligación, y después vengan aquí, que es la devoción, ¿sí? Después me traigan a sus hijos para que ustedes le enseñen los valores religiosos que hay en nuestra iglesia. Y también algo que me impactó mucho, licenciado, fue lo de la época cristera. Es maravilloso que todo cómo el gobierno se iba en contra del culto religioso. Algo que me vino mucho a la memoria de mis abuelos, cómo lo vivieron, cómo lo pasaron esa época. Y ahí también es una grandeza cómo ha triunfado la Iglesia Católica en México. Muchísimas gracias. Quizá nada más en relación a eso, fíjese que, bueno, no, sí, adelante, Héctor. Yo creo que tenemos que tener un mensaje para todos. El mismo nuestro Señor le dijo al apóstol, tienen que ser más sagaces porque la lucha es contra el mal. O sea, ya es este plano, ¿no? O sea, está cañón, ¿no? Entonces, el proceso electoral ya empezó. Ayer escuchaba yo en la mañanera que el secretario de Seguridad Pública, nuestro presidente, le pidió permiso para renunciar e integrarse a la campaña, y le dijo él que todavía lo estaba pensando, que no sabía si le iba a dar permiso. Ya aquí en el estado hay varios funcionarios públicos que tienen hasta el 31 para renunciar, para poder integrarse ya e inscribirse en el proceso interno, ¿no? Ahí donde tenemos que tener bien claro
porque ellos ya están, como comentaba Chely, bastante organizados, ¿no? De cómo filtrar, sea del partido que sea, cómo filtrar precisamente cuál es la moral, cuál es su fe, cuál es lo que profesan, cuáles son sus valores, cuál es su plataforma, cuál es, o sea, es donde ahorita tenemos que dar el seguimiento para poder, pues, saber votar, saber bajar la información hacia nuestros movimientos, hacia nuestros consejos parroquiales, hasta donde podamos, lo que tenemos que hacer. Pero tenemos bastante tiempo todavía después de los primeros 6 meses antes del 1 de junio, que va a ser la elección, para que nos sintamos que hemos hecho algo, sintamos satisfechos, que lo que hemos recibido en esta formación no se quedó nada más ahí en el tintero. Entonces tenemos que caminar fuertemente y pues yo los invito a que sigamos adelante, ¿no? Si no hubiera alguien que comentar para ir cerrando, para que... No, buenas noches. Yo también. Me gustaría comentar algo. Si ustedes se acuerdan, doña Chely, don Héctor, a principio de años tuvimos la primera reunión de laicos y en esta vimos el proyecto global de pastoral del episcopado mexicano. Así es. Allí creo que nos dieron armas precisamente para poder defender y poner en práctica la doctrina social de la Iglesia en nuestras parroquias. Lamentablemente, esta información no llega, no se baja realmente a los movimientos, a las comunidades. En el caso de mi parroquia, sí hubo un seguimiento. En este caso, pues a otra hermanita y a mí nos comisionaron para vivir esta asamblea y nosotras bajamos la información a toda la comunidad en una asamblea parroquial, pero platicando con otros hermanos de otras parroquias no les llegó esa información. Yo creo que pues ustedes como coordinadores sí sería bueno que hicieran algún seguimiento para que realmente esta información se baje, para poder educar a nuestra gente en la importancia de la participación que tenemos nosotros en lo económico, en lo social, en lo político. Ya no podemos dejar seguir estando al margen, tenemos que involucrarnos, es nuestra obligación. Gracias. Ok, te agradecemos mucho la sugerencia y pues le comentamos que sí, le dimos seguimiento a los movimientos que bajaron la información y a los consejos parroquiales, inclusive le hicimos un informe muy detallado al señor obispo de qué parroquias habían asistido, cuáles no habían cumplido, cuáles bajaron la información, porque hasta se les pidió que llevaran su laptop para instalarle y que grabaran la información. Es estar picando piedra y seguimos adelante. Yo creo que hay estructura muy buena como para hacer algo ya, pero desde la parte social. Si se dan cuenta, en las parroquias y en los mismos movimientos, cuando alzamos la mano en la asamblea, cuando han dicho, ¿quiénes son de pastoral social? Nadie alza la mano. Hay parroquias que tienen uno o dos, entonces ahorita es el momento de incrementar dentro de nuestros movimientos, abrir esa área de pastoral social. Ya tenemos pastoral familiar, ya tenemos pastoral profética, ya tenemos dentro de los mismos movimientos, ya tenemos que darle fuerza a lo que es la pastoral social y política. O sea, tenemos todo ya para que no nos digan de que no podemos. No, claro que sí podemos. Tenemos documentos en el cual nadie nos va a poder decir que no es cierto, ¿no? Entonces ya nada más es de que nosotros nos organicemos, ¿no? Y le echemos los kilos, ¿no? Alejandro, te agradecemos mucho bueno, no sé si alguien comente, pero te agradecemos mucho que tu participación, tu tiempo, tu esfuerzo, tu donación y tu experiencia bastante vasta para poder estar con nosotros. Esperamos que no sea la primera vez que estés dándonos este tipo de orientaciones que bien nos sirven y nos van formando esa conciencia que es precisamente el motivo de estos 15 temas que estamos recibiendo. Me da mucho gusto que muchos, aparte de los que se inscribieron, no lo vean aquí en vivo, sino lo vean después ya que se graba en la plataforma y me dicen, oye, no pude, pero estoy pendiente, estoy dándole seguimiento, ¿no? Por su trabajo,
o porque son de municipios, sus equipos no reciben, no tienen buena señal, se les corta, ¿no? Entonces, pero ahí vamos. Entonces, vamos a ir cerrando. No sé si A mí, si quiera me permites, comentar más algo, quisiera decir una última cosa. Adelante. Por lo que escuchaba. Sí. Como que quédense con la idea de que tenemos algo muy grande en nuestras manos, que es la fe, y que esa se ha conservado a pesar de todos los embates del mundo. En México, en América Latina, se ha conservado sus valores en la familia. Entonces, primer punto, la familia. Ahí empiecen a hacer las cosas, ahí. La segunda que me doy cuenta es que les preocupa mucho lo de la política, las elecciones. Yo se los voy a decir con mucha sinceridad, no van a lograr hacer nada, es poco lo que van a hacer. No se preocupen ahorita tanto por eso, preocúpense por lo que es más fácil hacer, porque pareciera que quieren organizarse. Ahorita hay que tomen en cuenta el criterio del Papa Francisco, no es mío. El criterio donde el tiempo es más importante que el espacio. No nos importa ahorita conquistar los espacios, porque ahorita nos preocupamos porque hay elecciones y entonces todo el mundo está preocupado por eso, hay que hacer algo y la iglesia... Eso no importa ahorita, porque díganme qué candidatos tienen ustedes o qué van a hacer o qué partidos están, no van a lograr nada o muy poco. Entonces, siendo más realistas, generen procesos. Los procesos a largo plazo van a ser mejor que ahorita pretender hacer algo. Los procesos, por eso el Papa insiste muy, por eso hay que entender muy bien lo que el Papa dice. El tiempo es más importante que el espacio. No queramos conquistar el espacio de aquí 1 año, 2 años. No lo vamos a hacer si no lo hemos hecho en todos estos años. La apatía de nos han formado, no nos han formado, nos han alejado. Tenemos años y años alejados de la política con un sistema paternalista. Estamos en pañales, entonces estamos empezando un proceso y desde una visión católica todavía lo tenemos que empezar a hacer. Entonces, conservemos la familia, hagamos algo ahí, busquemos nuevas generaciones de jóvenes que les empiece a interesar la política y que nos quede claro los roles de la política. En la política, ya les dije, el sacerdote, la jerarquía, le ayudan con inspiración de fe, motivación de amor y doctrina de la iglesia. No van a organizar partidos políticos, no nos van a decir por quién votar. Es más, se puede votar por otros partidos y no significa que uno sea católico y otro no. La iglesia nos lo dice claramente en su doctrina. En una misma fe puede estar manifestada en diferentes opciones políticas. Fíjense, eso es muy importante que lo entiendan. Una misma fe puede estar expresada en diferentes candidatos y en diferentes lugares. No podría haber un solo candidato que dijera, yo tengo toda la doctrina de la iglesia y voten por mí, porque sería una mentira hacerlo. Entonces, yo sí les digo eso, no se desesperen. La riqueza más grande son cada uno de ustedes que hoy está dispuesto a dar tiempo para aprender lo poco o mucho que aprendan o comprendan. Quitémonos la arrogancia de creer que sabemos mucho, de verdad, con humildad se los digo. Trabajemos, que estamos empezando. Ustedes son unos verdaderos líderes y agraciados de que Dios en ustedes esté depositado una confianza, pero caminemos confiados en que el Señor de la historia y el que va a cambiar la historia y las cosas y las va a adecuar en su momento es Dios, y con la presencia de nuestra Virgen de Guadalupe. Yo creo que ese es el camino y les agradezco mucho su tiempo, que Dios los bendiga, por supuesto que siempre estaremos al servicio cuando lo necesiten. Vamos a cerrar con una oración nada más para ya despedirnos. Soy una más de última, lo que acaba de decir mi tocayo. Lo que sí podríamos hacer nosotros, porque sí ya lo tenemos muy inmediato con las elecciones que ya vienen, es que nuestro voto no sea un solo partido. Podamos dividirlo y un voto más razonado, porque va a ser muy difícil que conozcamos a los candidatos de aquí a unos meses que nos los van a presentar, pero sí no votar por un solo partido para que hay equilibrio, balancear todo, ¿no? Que es lo que este grupo ya hemos estado llegando a esa conciencia. Entonces, eso lo podemos hacer, ¿verdad, tocayo? Sí, claro, sobre todo más que por dividir el voto, en conciencia y en libertad de los hijos de Dios, analicen
y voten por el que crean que es el mejor candidato, el mejor partido. Así de simple. No tanto por querer dividir o hacer un equilibrio en el poder legislativo, ¿no? Más allá de eso, es que analicen al tipo de persona y por supuesto el tipo de partido. Bueno, si es un partido que todo va en contra de nuestra fe, abortista, antirreligioso, contra de la iglesia, bueno, pues no vas a votar por él por hacer más equilibrado el Congreso. No, por un partido así sería incongruente que nosotros votáramos. Entonces, sí tratar de encontrar el que mejor nos parezca en la libertad de hijos de Dios y entre nosotros, como les digo, puede haber diferencias, incluso Nancy puede votar por uno, Rafael por otro, Vicente por otro, y si su conciencia en la libertad, siendo congruentes con su fe, les parece que eso está bien. O sea, no pretender que sea uno solo, no está toda nuestra depósito de fe y toda nuestra conciencia cristiana nunca va a estar reflejada en un solo partido. Al único que le entregamos la totalidad de nuestro compromiso es a Dios y a Jesús, ni a ningún candidato y a ningún partido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues nos vemos la próxima semana ya para cerrar viernes y sábado los últimos temas que vamos a tener. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, protejan a sus hijos, a su familia. Cuidémonos. Le recordamos que aquí mandamos el reconocimiento para la próxima semana para que ya vayamos ya